Dicen que hay momentos en los que el alma comienza a murmurar, incluso cuando la mente aún no comprende el idioma del silencio. No es una voz que se escuche con los oídos, sino una vibración que atraviesa el pecho y se reconoce sin saber por qué. Cuando eso sucede, la vida empieza a desarmarse con delicadeza, como si algo invisible retirara capa por capa las máscaras que creías necesarias para existir. Si estás aquí, no es casualidad. Es que una parte de ti ya empezó a recordar quién eres cuando nadie te mira, cuando el ruido calla, cuando solo queda el pulso de lo eterno latiendo en tu respiración. El alma no despierta por esfuerzo, despierta por cansancio. Cansancio de fingir, de correr tras promesas que nunca llenan, de sostener historias que ya no vibran contigo. Y cuando finalmente te detienes, cuando te rindes sin saberlo, algo adentro se enciende. Ese fuego no destruye lo que eres, solo quema lo que no es tuyo. Y en ese incendio suave, la mente teme, pero el corazón sonríe porque reconoce la luz que lo estaba llamando desde el principio. No llegaste a este instante para aprender algo nuevo, sino para recordar. Recordar que la verdad no se busca, se revela cuando se limpia el polvo de la mirada. Que la sabiduría no se acumula, se destila en la paciencia de quien observa sin juzgar. Todo lo que has vivido, cada pérdida, cada sombra, cada pregunta sin respuesta, fueron parte del diseño que te trajo hasta aquí. La herida no fue castigo, fue la puerta que el alma necesitó abrir para dejar entrar la luz. Cuando el alma comienza a recordar, el mundo cambia de textura. Las mismas calles parecen distintas, las mismas personas te reflejan algo nuevo. No porque ellos hayan cambiado, sino porque tú comienzas a ver desde otro lugar. Ya no miras para entender, miras para sentir. Ya no hablas para convencer, hablas para compartir. El tiempo se ablanda, el pasado se vuelve eco, el futuro deja de pesar. Solo queda el instante, puro, vibrante, eterno. Ese instante donde el yo se disuelve y aparece lo que siempre fue, presencia. Rumi decía que lo que buscas te está buscando. No era poesía, era geometría espiritual. Lo divino no está fuera de ti, está esperando que dejes de distraerte. El universo no grita, susurra. Y ese susurro solo puede oírse cuando la mente deja espacio para el silencio. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es el lenguaje del alma cuando ya no necesita palabras. No se trata de creer, sino de sentir. Sentir la respiración como un puente, el corazón como un templo, la mirada como un altar. Cada inhalación es un regreso al origen, cada exhalación una entrega al misterio. Así empieza el verdadero despertar. No con visiones grandiosas, sino con una simple ternura que se instala en el pecho y te recuerda que estás vivo, que nunca estuviste separado, que siempre fuiste parte del mismo latido que mueve las estrellas. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya dijo sí. Sí a la rendición, sí al amor que no pide garantías, sí al fuego que transforma sin prometer control. No temas a ese fuego. Lo que quema no es tu esencia, son las paredes que la escondían. Déjate arder, déjate vaciar, porque solo el vaso vacío puede recibir el vino de lo eterno. Esta no es una invitación a pensar diferente, sino a ser diferente. A detener el ruido y escuchar la corriente que te atraviesa desde antes de tener nombre. El alma no necesita instrucciones, solo permiso. Permiso para recordar su propia música. Y cuando esa melodía comienza a sonar, la vida entera danza en un ritmo nuevo. El ritmo del amor que no conoce límites, el amor que no exige explicación, el amor que simplemente es. Así comienza el viaje, no hacia afuera, sino hacia el centro. Un regreso al hogar silencioso donde la luz no enseña, sino revela. Donde ya no hay yo y tú, solo un espacio inmenso donde todo se une y todo se perdona. Si puedes sentir aunque sea una chispa de eso ahora, entonces ya estás dentro del umbral. El resto del camino no se camina, se respira. Hay un instante en la vida en que todo lo que antes parecía sólido empieza a temblar. No es una catástrofe exterior, es una grieta interna. Algo se mueve en lo profundo, un leve desplazamiento en el centro del alma, como si una semilla, dormida desde hace siglos, comenzara a germinar bajo el suelo de tus pensamientos. No sabes qué la despierta.
A veces es una pérdida, a veces una canción, otras veces el simple silencio. Pero cuando sucede, nada vuelve a ser igual. El despertar no llega con trompetas ni luces milagrosas. Llega con una sensación extraña de incomodidad luminosa. Empiezas a notar que las viejas certezas ya no te sostienen, que las palabras que antes te definían se disuelven como arena entre los dedos. Lo que creías ser se vuelve demasiado pequeño para la inmensidad que sientes dentro. Y al principio duele, porque el alma al despertar no celebra, llora. Llora la pérdida de sus disfraces, de sus personajes, de las máscaras que durante tanto tiempo creyó necesarias para sobrevivir. La mente se resiste, quiere volver al ruido, a la velocidad, a la distracción, pero algo más fuerte la detiene. Una voz silenciosa, casi imperceptible, te susurra que no hay marcha atrás, que el camino hacia el centro ya fue activado y que todo intento de huida solo prolongará la incomodidad. El alma, una vez despierta, no puede volver a dormirse completamente. Puede distraerse, puede fingir, pero el eco del llamado seguirá resonando en los pliegues del corazón. Entonces comienza la primera etapa del viaje interior, el desmantelamiento. Todo lo que creías conocer empieza a mostrar sus grietas. Las relaciones que antes parecían seguras revelan su fragilidad. Las metas que te movían pierden sentido. Te preguntas, ¿qué está pasando? Y el mundo parece devolverte solo espejos. Cada situación se convierte en una lección disfrazada. Cada persona que te irrita es un mensajero del aspecto que aún no quieres mirar. El universo se vuelve pedagógico y el alma, por fin, empieza a escuchar. No es un castigo, es una purificación. El alma no busca hacerte sufrir, busca recordarte lo que olvidaste en medio del ruido. Y para eso debe vaciarte, igual que un artesano limpia el barro antes de moldear la vasija. Cada ruptura, cada decepción, cada silencio que te incomoda es una parte del proceso de vaciamiento. No puedes recibir la verdad si estás lleno de interpretaciones. No puedes sentir la presencia si estás ocupado defendiéndote del vacío. Muchos llaman a esta fase la noche oscura del alma. No porque haya oscuridad real, sino porque la luz que llega es demasiado intensa para una mente acostumbrada a la penumbra. Es como si los ojos del alma se abrieran de golpe tras una larga ceguera. Al principio, duele ver, duele reconocer cuánto miedo, cuánta mentira, cuánta dependencia habías confundido con amor o con éxito. Pero ese dolor es un parto. Lo que se desgarra no es tu esencia, es la envoltura que la cubría. En medio de esa crisis, algo milagroso sucede. Comienzas a observar. Ya no reaccionas con la misma velocidad. Surge un espacio entre el impulso y la respuesta, y en ese espacio nace la conciencia. Ese es el verdadero comienzo del despertar, cuando logras verte sin condena, cuando puedes decir, esto soy ahora, sin necesidad de justificarte. Es la mirada compasiva del alma sobre sí misma, la semilla del amor divino germinando desde dentro. La práctica entonces no consiste en acumular conocimiento, sino en aprender a mirar sin interferencia. Mirar tus pensamientos sin creerles, mirar tus emociones sin temerles, mirar tu historia sin cargarla de culpa. Cada vez que haces eso, el yo superficial pierde poder. Empieza a disolverse, no por fuerza, sino por falta de atención. Lo falso muere cuando dejas de alimentarlo. El sufismo llama a este proceso fana, la extinción del ego en la presencia. Pero no es una muerte literal, es una transformación. El yo que teme desaparecer se convierte en puente. La personalidad no se destruye, se transparenta, deja de ser una prisión y se vuelve un instrumento. Así como el cristal no anula la luz, sino que la deja pasar, el alma limpia deja que el amor divino fluya sin distorsión. En este punto, descubres que el silencio no es vacío, sino plenitud sin forma. El universo no siempre te responde con palabras, sino con señales, con sincronicidades, con intuiciones suaves que antes pasaban inadvertidas. Aprendes a confiar en ese lenguaje invisible. Empiezas a notar que lo que antes llamabas coincidencias son guiños del destino, mensajes codificados de la conciencia mayor que te acompaña desde siempre.
Y aunque la mente quiera pruebas, el corazón ya sabe. Sabe que no está solo, que cada paso tiene sentido, que cada pérdida fue una iniciación. Poco a poco, el miedo comienza a perder autoridad. El alma recuerda que no vino a controlar, sino a cooperar con el flujo. Entonces aparece una sensación nueva, una calma que no depende de las circunstancias. No es indiferencia, es madurez del espíritu. La paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando comprendes que todo lo que ocurre está al servicio de tu expansión. Esa comprensión se siente como una ternura profunda hacia la vida. Una ternura que no pide explicaciones, solo presencia. Y en esa presencia, el amor adquiere otra forma. Ya no es deseo ni apego, es energía pura que se expresa en todo lo que haces. Amar ya no significa poseer, significa permitir, significa mirar al otro como un reflejo del mismo fuego que te habita. Rumi decía que el verdadero amor es la disolución del amante en el amado. No hay dos, solo un juego de espejos donde el alma se reconoce en 1000 rostros distintos. Esa unidad es el secreto que todas las religiones intentan nombrar y que ninguna palabra puede contener. A medida que el recuerdo se profundiza, comienzas a vivir desde un lugar más simple. La necesidad de tener razón se desvanece. El juicio se transforma en comprensión, el conflicto en enseñanza, y lo que antes llamabas errores ahora se revelan como caminos perfectos hacia la lucidez. Comprendes que nada fue un desperdicio, que incluso las caídas fueron parte del baile. El universo no castiga ni premia, educa, y cada experiencia fue el maestro exacto para tu nivel de conciencia en ese momento. En esta etapa, el alma recupera su curiosidad original. Vuelve a mirar el mundo con los ojos del niño que no da nada por sentado. Cada sonido, cada aroma, cada gesto cotidiano se vuelve sagrado. Descubres que lo divino no vive en los templos, sino en la textura del instante. Una taza de té, una respiración, una conversación sincera se vuelven portales. La vida cotidiana se transforma en oración viva, y ahí comprendes el secreto más grande. No había camino hacia Dios, porque nunca estuviste separado de Él. La mente aún intentará apropiarse de la experiencia, intentará convertirla en una identidad espiritual, en una nueva historia para contarse a sí misma. Pero el alma sonríe porque sabe que no hay nadie que logre despertar, solo hay despertar ocurriendo. Como el amanecer no pertenece al horizonte, sino a la luz que lo cruza. Cuando el alma se rinde, todo se vuelve simple. Las decisiones fluyen con naturalidad, los encuentros se vuelven significativos, las sincronicidades se multiplican, no porque hayas aprendido un secreto mágico, sino porque has dejado de interferir. El amor, la sabiduría y la paz no se fabrican, emergen cuando el ego deja espacio. En este punto comienza una nueva forma de relación con la vida. Ya no buscas sentido en las cosas, sientes el sentido en cada cosa. Ya no luchas por controlar el destino, te conviertes en destino. El alma recuerda su danza original y tú te descubres girando, como los derviches, alrededor del centro invisible de tu ser. Girar sin miedo, girar sin propósito, girar porque el amor se mueve en círculos perfectos. Y en ese giro, el yo se disuelve, y lo único que queda es una presencia inmensa, silenciosa y viva, repitiendo en cada latido: estoy aquí, siempre estuve aquí, y nunca me fui. Después de la primera grieta interior, el alma entra en su segunda gran estación, la transformación. Ya no es la crisis inicial del despertar, sino un fuego más consciente, un fuego que limpia, afina y ordena lo que el despojo anterior dejó al descubierto. No es un incendio caótico, sino una llama silenciosa que trabaja desde dentro. Lo sientes en el pecho, en la respiración, en las pequeñas elecciones diarias que ya no puedes hacer desde el antiguo yo. El alma que has recordado no busca gloria ni refugio, busca verdad. Y la verdad, cuando llega, no siempre es cómoda. Te muestra con claridad tus hábitos, tus apegos, tus miedos más antiguos. Todo lo que antes podías esconder bajo excusas comienza a hacerse visible, y esa transparencia duele. Pero ese dolor es distinto al sufrimiento del ego. Es un dolor que libera, como el músculo que se estira después de mucho tiempo dormido. El fuego del amor divino comienza su trabajo. No quema para destruir, sino para revelar. Cada chispa que sientes en el corazón es una invitación a rendirte un poco más, a confiar incluso cuando no entiendes,
a amar incluso cuando no recibes respuesta, a agradecer incluso cuando la mente aún no ve la bendición detrás del desafío. Rumi decía que el fuego del amor no destruye lo real, solo lo falso. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora. El alma aprende a arder sin consumirse. La vieja identidad se derrite lentamente y en su lugar aparece una claridad que no habías conocido antes. Las decisiones ya no se toman desde el cálculo, sino desde una intuición profunda, casi corporal. Tu guía ya no es la lógica, sino la resonancia. Si algo vibra con paz, lo sigues. Si algo se siente denso, esperas. Es una sabiduría sin palabras, una brújula silenciosa que solo funciona cuando la mente se aquieta. Con el tiempo, el fuego se vuelve un maestro paciente. Enseña sin discursos, corrige sin castigos. A través de las situaciones cotidianas te muestra las áreas donde aún hay resistencia. Un comentario que te irrita, una demora que te impacienta, una crítica que te hiere. Cada uno de esos momentos es un espejo del ego que queda. Y si en lugar de reaccionar eliges observar, algo en ti se expande. Descubres que el fuego está en todas partes, puliendo los bordes de tu conciencia. En este tramo del camino aparece a menudo la soledad espiritual. No la soledad triste del abandono, sino la soledad del que ha dejado de pertenecer a los antiguos moldes. Ya no encajas del todo en las conversaciones vacías, ni en los viejos deseos, ni en los lugares donde antes buscabas sentido. Te sientes entre mundos, demasiado despierto para dormir, demasiado sensible para fingir. Y sin embargo, esa soledad no es castigo, es cuna. Es el útero donde el alma madura en silencio. Ahí surge la figura del maestro interior. Al principio lo buscarás afuera en libros, guías, maestros, rituales, pero con el tiempo comprenderás que todos eran espejos. El verdadero guía estaba dentro, esperando tu atención. El maestro no enseña teorías, te devuelve a ti mismo. A veces se manifiesta en una persona, otras en una frase que llega justo a tiempo, o en una mirada que atraviesa. Pero el maestro auténtico no te retiene, te libera. Su tarea no es darte respuestas, sino encender en ti la pregunta correcta. Y la pregunta más poderosa que el alma puede hacerse es, ¿quién soy cuando no soy nadie? Esa pregunta es una llave. Al sostenerla, el ego empieza a disolverse. No se trata de destruir tu individualidad, sino de recordar que tu identidad no es una frontera, sino una forma temporal que el alma usa para jugar en la existencia. Comprendes que eres el actor y el escenario al mismo tiempo, la ola y el océano que la sostiene. Este descubrimiento cambia tu manera de vivir. El mundo ya no es un campo de batalla, sino un espejo de aprendizaje. Las relaciones ya no son luchas de poder, sino templos donde se practica el amor sin condiciones. Los errores ya no son fracasos, sino correcciones de rumbo. Y la espiritualidad deja de ser una idea para convertirse en una forma de respiración. El fuego, cuando madura, se vuelve luz estable. Ya no arde con intensidad destructiva, sino que ilumina con serenidad. Es la etapa en la que aprendes el equilibrio entre la entrega y la acción. Ya no huyes del mundo, pero tampoco te pierdes en él. Descubres la paradoja sagrada que solo participando plenamente puedes permanecer libre. Cada gesto cotidiano se vuelve una práctica. Preparar el alimento, escuchar al otro, caminar, mirar el cielo. El alma ya no necesita escapar para sentir lo divino. Lo encuentra en cada detalle. Y así, la vida se vuelve un ritual silencioso, un baile invisible entre lo humano y lo eterno. A veces, en medio de esta expansión, llega una nueva prueba. No una tragedia, sino una oportunidad para verificar tu madurez. La existencia, sabia y exacta, te mostrará los lugares donde aún te aferras. Una pérdida, un rechazo, una espera prolongada. Si en lugar de resistir eliges abrirte, el fuego vuelve a purificarte y el alma da un salto de conciencia. Cada rendición voluntaria fortalece la confianza en la corriente que te sostiene. Aquí comprendes algo esencial. La fe no es creer, es permitir. Fe no es afirmar que todo estará bien. Es aceptar lo que llega sin pelear. No como resignación, sino como comprensión profunda de que la vida no se equivoca y que cada aparente obstáculo es una instrucción del amor en otro idioma. Con esa comprensión, el alma comienza a experimentar una paz expansiva. No es la paz del descanso,
sino la paz de la presencia. Puedes estar en medio del ruido, del tráfico, del caos, y aún así sentir dentro una inmovilidad luminosa. Esa quietud no se logra, se revela. Es el espacio donde ya no hay urgencia por controlar ni ansiedad por comprender. Simplemente eres. Y en ese ser descubres la compasión. No la compasión sentimental, sino la compasión clara, que ve el sufrimiento del otro sin enredarse en él. Esa mirada es medicina. Cuando observas el dolor ajeno sin juicio, algo en ti sana también. Porque la compasión es el puente entre la individualidad y la unidad. Es el recordatorio de que todos somos diferentes expresiones de una misma conciencia respirando a través de millones de cuerpos. El alma, al reconocer esto, deja de compararse, deja de medir su progreso, deja de exigir señales o milagros, y comienza a confiar en el ritmo perfecto del misterio. Ya no necesita pruebas, porque se ha convertido en evidencia. A partir de aquí, el viaje deja de ser búsqueda y se convierte en presencia viviente. El mundo no cambia, pero tu forma de estar en él lo transforma todo. Ya no ves enemigos, ves maestros, ya no ves finales, ves transformaciones, ya no ves errores, ves aprendizajes. Y poco a poco, lo que llamabas yo se disuelve en un nosotros que abarca árboles, risas, lluvias, silencios, todo. Rumi decía, cuando el alma madura, el mundo entero se vuelve una oración. Esa es la revelación que llega después del fuego. Comprendes que cada respiración es un acto sagrado, que cada mirada puede ser bendición, que incluso el cansancio tiene su belleza. La espiritualidad deja de ser aspiración y se vuelve modo natural de existir. Ya no practicas la presencia, eres la presencia. En este punto del camino, muchos sienten el impulso de servir. No por obligación ni por virtud, sino por desborde. El amor se vuelve acción. El corazón se convierte en un cuenco que desea compartir lo que ha descubierto. Y el servicio deja de ser sacrificio para convertirse en expresión natural de gratitud. Ayudar, escuchar, crear, sanar, todo se vuelve oración en movimiento. Pero incluso aquí, el alma debe permanecer vigilante. El ego espiritual puede regresar disfrazado de humildad o de misión divina. Por eso, el fuego nunca se apaga del todo. Sigue refinando, sigue puliendo, sigue recordándote que la meta no es ser santo, sino ser verdadero. La autenticidad se vuelve tu única forma de pureza. Ya no necesitas ser perfecto, solo presente. Entonces ocurre algo que no esperabas. La vida empieza a responderte con sincronía constante. Las puertas se abren justo cuando dejas de empujar. Las personas adecuadas aparecen cuando dejas de buscarlas. El universo entero parece moverse al ritmo de tu respiración. No porque hayas dominado un secreto, sino porque te has alineado con lo que siempre estuvo fluyendo. Esa es la verdadera magia, la naturalidad de lo divino. A medida que vives en esa frecuencia, notas que incluso la muerte pierde su sombra. Comprendes que morir no es desaparecer, sino cambiar de forma. El alma no teme al final porque reconoce que todo final es tránsito. Y así, el miedo se convierte en gratitud y la incertidumbre en danza. Has regresado al punto de origen, pero con una mirada nueva. Ya no eres el buscador, eres el que encontró. Y sin embargo, no hay final. El despertar no culmina en un logro, sino en un estado de disponibilidad. Disponibilidad para amar, para escuchar, para aprender, para servir. Disponibilidad para ser instrumento del misterio. Así es como el alma madura, no volviéndose superior, sino más simple, más silenciosa, más transparente, más ligera. Y cuando al fin te detienes, cuando la mente deja de exigir definiciones, descubres que todo el viaje, la búsqueda, el fuego, el vacío, el amor, la rendición no eran pasos distintos, sino un solo movimiento, el movimiento del uno reconociéndose en todas sus formas. Y entonces entiendes lo que los sabios repetían con humildad. No hay camino hacia la luz, porque tú eres la luz caminando. Llega un momento en el camino en que ya no hay más que buscar. No porque lo hayas encontrado todo, sino porque finalmente comprendes que no había nada que encontrar fuera. Lo que anhelaba siempre estuvo aquí, respirando contigo, mirándote a través de los ojos del mundo. La búsqueda se disuelve como la niebla al amanecer, y lo único que queda es una presencia clara, serena, inquebrantable. Ese es el verdadero final, que no es un final,
sino un regreso. Durante mucho tiempo creíste que el despertar era una cima, una conquista, una iluminación que te separaría de lo humano. Pero ahora entiendes que la verdadera luz no te eleva por encima de la vida, sino que te hunde más profundamente en ella. No escapas del mundo, lo abrazas. No huyes del dolor, lo contemplas hasta que se transforma en ternura. No buscas perfección, honras la imperfección como el espejo donde lo divino se asoma disfrazado. La mente ya no necesita respuestas. Aprende a vivir en el misterio, a caminar sin mapa, a confiar en lo invisible como quien confía en el aire que lo sostiene. Descubres que la certeza no nace de saber, sino de sentir que estás en el lugar correcto, incluso cuando no entiendes por qué. El alma madura cuando puede descansar en lo incierto sin perder la paz. Esa es la verdadera fe, una confianza silenciosa en la inteligencia del todo. Entonces comienzas a mirar el mundo con otros ojos. Ya no ves un escenario lleno de conflictos, sino una danza sagrada. Cada persona, cada situación, cada emoción cumple un papel exacto en la coreografía del despertar. La vida no es enemiga del espíritu, es su instrumento. Lo que antes juzgabas como errores, ahora lo reconoces como entrenamiento. Todo fue necesario, incluso lo que dolió, especialmente lo que dolió. Porque fue el dolor quien abrió la grieta por donde la luz pudo entrar. La herida ya no es un enemigo, sino un portal. Allí donde algo en ti se quebró, brota la compasión. Allí donde sentiste vacío, florece el amor más puro. La fragilidad se vuelve sabiduría, y lo que antes llamabas caída se revela como vuelo en otra dirección. El alma aprende que la vida no se mide en éxitos ni en fracasos, sino en niveles de presencia. Y esa presencia no necesita títulos ni historias. Es el simple acto de estar completamente aquí, en este instante, respirando el misterio. Entonces la espiritualidad deja de ser una práctica y se convierte en una forma natural de existir. Ya no meditas para alcanzar paz, vives en meditación. Ya no oras para pedir, tu vida entera se vuelve oración. Ya no buscas señales, te conviertes en señal. El amor que antes imaginabas como meta, ahora es tu naturaleza misma, fluyendo sin esfuerzo. No tienes que sostenerlo, él te sostiene a ti. Y en ese fluir constante descubres la belleza de lo simple. El alma despierta no vive entre montañas lejanas ni templos ocultos. Vive en la cocina, en la calle, en el abrazo, en el silencio. Lava los platos como quien lava su conciencia. Camina despacio como quien pisa un suelo sagrado. Escucha al otro sin querer corregirlo, porque ya comprendió que cada voz es una oración distinta del mismo amor. La práctica final no es mística ni secreta, es vivir con el corazón abierto en medio de lo cotidiano. En este punto, el alma se vuelve translúcida. Ya no se identifica con las formas, pero las honra todas. Sabe que cada rostro, cada sonido, cada risa, cada lágrima son expresiones del mismo, uno respirando en infinitas versiones de sí mismo. Y en lugar de querer enseñar, inspira. En lugar de convencer, presencia. Porque la verdad más elevada no se impone, se contagia en silencio. Así nace una nueva forma de amor. Un amor sin dirección. No se dirige a alguien en particular, simplemente emana. Es un amor que no necesita objeto, porque ha reconocido que todo es objeto y sujeto al mismo tiempo. Amar se convierte en la respiración del alma despierta. El aire entra como gratitud, sale como bendición. Y en ese intercambio constante, lo humano y lo divino se funden sin conflicto. Este amor no busca cambiar a nadie, no tiene urgencia ni programa, solo observa, abraza, permite. Y al permitir, transforma sin esfuerzo, porque la transformación más profunda no proviene del control, sino de la presencia que acepta lo que es. En ese estado, incluso la muerte pierde su sombra. Comprendes que no existe una separación real, solo transiciones. El alma no muere, cambia de forma, como el agua que pasa de río a nube y de nube a lluvia. Todo regresa, todo continúa, todo pertenece. Y por primera vez entiendes que el final es solo otra palabra para inicio. Cada expiración contiene un nacimiento. Cada despedida encierra un saludo. El tiempo deja de ser una línea y se vuelve un círculo luminoso. Cuando alcanzas esa comprensión, algo se aligera. El cuerpo respira distinto.
los ojos miran distinto. Ya no ves al mundo como un lugar hostil, sino como una escuela del amor. Todo lo que ocurre, incluso lo que no entiendes, está aquí para pulirte, para recordarte. Y en medio de esa aceptación total surge una alegría suave, no eufórica ni ruidosa, sino profunda y estable, como un río subterráneo que nunca deja de fluir. Esa es la dicha de quien ha regresado a casa. El alma entonces comienza a servir de manera natural, no porque deba, sino porque rebalsa. Su presencia se vuelve bálsamo para los que aún duermen. Sus palabras calman sin intención. Su silencio enseña sin doctrina. La verdadera enseñanza no está en el discurso, sino en la energía que emana de quien vive en coherencia. El maestro no habla de amor, es amor, y esa vibración es suficiente para encender otros corazones. Ya no temes volver al mundo, ya no temes perder lo que has ganado, porque comprendes que nada puede perderse cuando todo forma parte de la misma danza. Eres el testigo y el movimiento, el fuego y la ceniza, la pregunta y la respuesta. El alma que despierta se convierte en puente, une el cielo con la tierra, el silencio con la acción, la eternidad con el instante. Ese es su propósito. Ser canal del amor consciente en medio del ruido del mundo. Ahora entiendes por qué el camino no prometía gloria, sino libertad. No prometía poder, sino paz. La libertad del alma no consiste en huir del dolor, sino en no depender de nada para ser plena. Consiste en poder estar en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier situación, y seguir siendo tú, pura conciencia respirando. Y cuando por fin miras hacia atrás, agradeces. Agradeces lo que perdiste, porque te enseñó a no depender. Agradeces lo que dolió, porque te enseñó a amar sin condiciones. Agradeces lo que no llegó, porque te mostró que no necesitabas más. Agradeces incluso tus errores, porque cada uno fue un paso hacia la verdad. La gratitud se vuelve tu nueva oración, y el agradecimiento, tu forma de sabiduría. Todo se vuelve sagrado. La risa, el cansancio, la lluvia, el silencio. Ya no divides la vida entre lo espiritual y lo mundano, porque todo es Dios en distintas vestiduras. El alma despierta ve a lo divino en el perro que ladra, en el niño que llora, en el anciano que recuerda, en la sombra que enseña. Y cada instante, por ordinario que parezca, se transforma en una revelación viva. Entonces comprendes la última enseñanza del silencio, que el camino nunca fue hacia arriba ni hacia afuera, sino hacia adentro y hacia aquí. La trascendencia no te aleja del mundo, te lo devuelve con nueva mirada. La iluminación no es una explosión de luz, es un modo de amar sin interrupción. Y la eternidad no está después de la vida, sino dentro de cada respiración consciente. Rumi lo dijo con la sencillez de un amante. Cuando muera, no busques mi tumba en la tierra, la hallarás en el corazón de quienes aman. Eso es lo que se vuelve de ti cuando el despertar se completa. Una presencia que no necesita cuerpo para seguir iluminando. El alma despierta no desaparece, se vuelve horizonte, perfume, viento, silencio que acompaña. Y cada vez que otro ser humano se detiene a respirar, a sentir, a escuchar dentro de sí, una chispa de tu fuego vuelve a encenderse en el mundo. El viaje termina donde comenzó. En el corazón. El mismo lugar donde nació la pregunta, ahora florece la respuesta. No con palabras, sino con vibración pura. Ya no necesitas entender. Te has convertido en comprensión. Ya no necesitas buscar a Dios. Te has vuelto su reflejo consciente. Respira. Mira. Estás aquí. El universo te respira y tú lo respiras a él. No hay separación. No hay fin. Solo el eterno pulso del amor recordándose a sí mismo a través de ti. Y en ese instante, sin esfuerzo, sin drama, sin intención, el alma sonríe y susurra: he vuelto a casa.